¿Qué dice banda? Espero que tengan excelente. Les saludo una vez más su amigo Curly Barber Shop y en esta ocasión le traigo una interesante comparativa. Le traigo el clipper de la marca WMAR, el NGX1 y el famoso de la marca VGR, el V003. Tenemos acá motor vectorial y acá tenemos un motor rotativo bastante potente. Así que si quieren saber qué equipo es mejor, cuál le conviene, quédense conmigo en este video y vamos allá. Antes de continuar con el video, quería comentarles que tenemos disponible nuestro canal de WhatsApp. En nuestro canal de WhatsApp yo lo estoy compartiendo de manera diaria lo que son ofertas de la tienda de AliExpress y de Amazon acerca de todo lo que son productos de barbería, clipper, trimmer, accesorios, y de esa manera pueden adquirir su producto en un buen precio y sobre todo comprarlos en una tienda confiable. Así que si están interesados, link en la descripción sobre ese canal de WhatsApp y también en el primer comentario fijado. Continuemos. Vamos a iniciar con las diferencias físicas de ambos equipos. ¿Qué diferencia tienen? Pues la verdad, obviamente son equipos diferentes, son equipos de distintas marcas, aunque nosotros sabemos que en la tienda de AliExpress a veces, aunque los equipos sean de diferentes marcas, poseen la misma herramienta, solamente le cambian lo que es la marca, pero en este caso no es así. Aquí tenemos equipos completamente diferentes. Vamos a estar analizando la V003. La V003 en su parte inferior es metálica, un equipo de muy buenos materiales de construcción. En la parte superior es como un plástico pero antideslizante, un equipo en forma alargada. Tenemos aquí su palanca que tiene cinco posiciones. Yo le quité los clics porque no me gustaban los clics que tenía. Con el tiempo se fueron como desgastando, ya no funcionaban de la misma manera. Tenemos aquí en la parte izquierda el botón de encendido. Tenemos dos velocidades en este equipo y tenemos en la parte inferior un conector USB-C para lo que es su carga. Vamos con la WMAR. En esta herramienta tenemos un equipo bastante pequeño, bastante compacto, cabe muy bien en la mano. Como pueden ver en diferencia, el V003 es un poco más alargado, prácticamente le dobla el tamaño, se podría decir, pero es que este equipo es muy compacto. En este equipo también tenemos materiales bastante buenos. En la parte trasera tenemos metal, en la parte de la tapa tenemos plástico. Aquí tenemos una palanca también de 5 posiciones con sus clips, un muy buen sistema de clip. Y en la parte inferior tenemos su conector USB-C y también para conectarla y también para cargarla en su estación tenemos unos pines. Así que esas serían las diferencias en este equipo. En el WMAR tenemos un botón en el medio. Este equipo solo tiene una velocidad, aunque sabemos que esa velocidad tiende a aumentar. Así que sigamos con el video. Ahora vamos a estar comparando estos dos equipos en lo que es su peso para ver cuál es su diferencia. Empezamos con el V003. El V003 estaría pesando 310 gramos. Vamos con el WMAR. Y este equipo tendría un peso de 304 gramos. Prácticamente pesan lo mismo, son unos 6 gramos. Aunque pueden notar que, como les comenté, este es más largo. Prácticamente tienen el mismo peso. Obviamente son por los componentes que tiene este equipo, el motor y también por su housing en metálico. Así que más que todo en temas de peso, los dos tienen el mismo peso. Vamos a continuar con lo que es la ergonomía de ambos equipos. ¿Qué equipo es más ergonómico? Vamos a primero analizar el V003. Yo comenté en un video que es un equipo bastante cómodo, me gustan sus materiales de construcción, tienen buen peso. Hay muchos que dicen que este equipo es pesado. Yo no sé por qué lo dicen, porque la verdad este equipo es bastante cómodo, me gusta el peso porque tiene excelentes materiales. No esperemos tener un equipo con excelentes materiales y que sea liviano, por favor. Seamos un poco conscientes y sensatos al momento de dar una opinión, porque no tiene sentido que tengamos un equipo que su cuerpo sea metálico y querramos nosotros que sea liviano. Pero en realidad para mí 310 gramos es un peso bastante correcto. Es un equipo que tiene una forma alargada, pero es bastante cómoda. En esta parte
donde colocamos nuestro dedo pulgar tiene una pequeña hendidura y me gusta que la parte superior, en vez de ser metálica, es como un plástico que nos ayuda a tener una sujeción bastante buena en este equipo. Yo soy de manos pequeñas, lo he dicho en muchas ocasiones, y la verdad este equipo para mí es muy cómodo. Pero el WMAR, yo nunca había tenido un equipo tan ergonómico como el WMAR, porque encaja en la mano de una manera, no la puedo explicar, es muy buena, excelente, me gusta el peso, es un equipo que se siente de mucha calidad, se siente compacto, se siente que tengo un equipo de un precio mayor al que pagué por él. Me gustan mucho sus materiales de construcción y eso hace de que se sienta muy cómodo. No siento en ningún momento que se me va a resbalar, porque aquí en la parte frontal tenemos aquí como esta parte en forma de material de goma, y eso hace de que no perdamos la sujeción en esta herramienta. Así que yo prefiero la ergonomía de la WMAR. Hasta el día de hoy es la mejor ergonomía que he probado, pero la V003 también es bastante ergonómica. Ahora vamos a proceder a comparar lo que es el sonido de ambos equipos. Recuerden, aquí tenemos un motor vectorial y acá tenemos un motor rotativo de alto torque. Este equipo nos trae dos velocidades, 7500 y 9000 revoluciones por minuto. Vamos con la primera y luego hacemos la prueba con la segunda velocidad. Ahora vamos con la segunda. Este equipo es bastante silencioso para la potencia que tiene. Recuerden que este equipo lleva hasta las 9000 revoluciones por minuto. Es un equipo bastante potente, un motor bastante grande de alto torque. Ahora vamos con la WMAR. La WMAR es un equipo un poco más ruidoso. Recuerden que tenemos un motor bastante potente, tenemos un motor magnético. Normalmente los motores magnéticos tienden a ser un poco más ruidoso con el tiempo. En este caso, este equipo lo tengo más tiempo y la verdad el sonido se ha mantenido, aparte de que le coloqué la cuchilla JRL, pero en realidad aún con su cuchilla de stock mantenía el mismo sonido sin ningún problema. Vamos a hacer una pequeña comparativa. En una barbería los dos equipos no se van a escuchar para nada, sin ningún tipo de problema. No vamos a dejar sordos a nuestros clientes ni tampoco nos vamos a quedar sordos nosotros. Pero este equipo, el sonido y el silencio es increíble. A veces cuando lo estoy utilizando en alguna peluquería siento que está como apagado, porque aparte de que aunque tenga alto torque no siente las vibraciones por los materiales de construcción, el silencio es una locura. Pero este también es bastante silencioso en lo que es una barbería, así que en sonido más silencioso el 003. Ahora vamos a estar hablando de lo que es su autonomía. El V003 tiene 4 horas de autonomía y tenemos un indicador aquí de su porcentaje que lo marca desde el 99 hasta el 0%, y acá tenemos 3 horas de uso continuo, 4 horas de uso continuo, 3 horas de uso continuo. Así que la verdad en temas de autonomía este tiene más, pero el WMAR tiene una ventaja, que tiene una estación de carga, y eso hace de que este equipo siempre se mantenga cargado. Lastimosamente el V003 lo único que le faltó para ser perfecto era tener y venir con su estación de carga. Sabemos que le podemos adaptar a otro tipo de estación y las vendían por separadas, pero al momento de comprarla no trae la estación, así que yo daría un empate. Aunque esta tiene más autonomía, acá tenemos siempre este equipo en nuestra estación de carga. Ahora vamos a hablar de las guías o de los peines con que viene cada equipo. El V003 trae estos peines que son peines de seguridad, solamente que el plástico es como un poco más rígido. El WMAR nos trae unos peines con magneto, son peines magnéticos, y el plástico es mucho más, es más flexible. Me gustan más los peines de la WMAR, son peines de más calidad para mí y se sujetan muy bien a lo que es la máquina de la cuchilla. Así que no hay tanta diferencia en lo que al momento del uso, pero sinceramente prefiero los de la marca WMAR. De igual manera estos peines los pueden intercambiar entre ambos equipos y no hay ningún tipo de problema. También ambos equipos son compatibles con los peines de Wall, los peines estándar que normalmente
se pueden utilizar en cualquier tipo de clipper. Ahora, hablando de lo que son los accesorios que vienen con cada equipo, el WMARK nos trae más accesorios. Obviamente el WMARK es un equipo de más valor, no solamente por la tecnología de su motor, sino también por los accesorios que trae al momento de comprarla. La V003 trae pocos accesorios, tenemos las guías, tenemos su cable USB, tenemos un cepillito y prácticamente más nada, no nos trae muchos accesorios. De igual manera voy a dejar los accesorios con que nos viene la V003 y también los accesorios con los que nos viene la WMARK. Bien, a nivel de lo que es el uso y la diferencia en lo que es el motor, recordemos, motor vectorial, motor rotativo. Este motor rotativo que nos trae la V003 es un motor súper potente, es un motor sorprendente. Yo lo utilizo siempre en la primera velocidad porque para mí la primera velocidad es suficiente. Es un motor rotativo de alto torque, no se le atasca ningún tipo de cabello, corta como mantequilla, corta bastante suave, y teniendo la cuchilla de la JRL todavía mejoramos lo que es el corte de este equipo. Si quieren más velocidad también tienen las 9000 revoluciones por minuto. Este equipo es muy versátil. Y acá tenemos un motor vectorial que nos permite tener velocidad y también nos permite tener torque. ¿Qué diferencia encontramos en un motor vector o un motor rotativo? Normalmente el motor rotativo es muy bueno para peso, para quitar bastante cantidad de cabello. Solamente que en mi experiencia, en el momento de desvanecer o trabajar los blancos, sí tenemos que pasar un poco más la máquina, o el resultado no es tan limpio al momento de utilizar un equipo con motor magnético, o en este caso vectorial. Pero ¿qué pasa con los motores magnéticos? Es que no tenemos mucha fuerza, pero el motor vectorial tenemos velocidad que nos ayuda a trabajar esos blancos de una manera excelente, y también tenemos torque para bajar peso al momento de estar cortando. En este caso yo no pondría uno por encima del otro porque para mí los dos hacen excelente trabajo, pero el WMARK creo que es más versátil porque es un equipo que tiene los dos mundos, tiene torque y tiene velocidad. Yo prefiero el WMARK, pero este es excelente también, no tengo queja de este equipo, me ha gustado bastante, y con este equipo puedes realizar cualquier tipo de corte como también con este. Bien, ahora vamos a estar hablando de su precio. En su precio hay una diferencia notable. El V003 para mí al día de hoy todavía sigue siendo el clipper de calidad-precio número uno. No hay un equipo que por poco precio puedas tener tanto. Los materiales de construcción, su potencia, buena cuchilla. La cuchilla normalmente se calienta un poco, pero es muy bueno lo que es este equipo para su precio. Este equipo lo podemos estar encontrando a veces en 27, 25, a veces ronda los 40, varía bastante lo que es el precio. También lo podemos encontrar en un color turquesa, lo dejo por aquí, pero este equipo es para su precio es una locura. La verdad, no hay un mejor equipo por el precio del 003. Este equipo sí está un poco más elevado. Ahora, del 17 al 24, chicos, pueden encontrar este equipo más barato. Lo he visto hasta en $66 con cupones. Aprovechen porque el 24 se acaban las ofertas en AliExpress, y también tenemos la opción de varios cupones también con este, pero el descuento no va a ser mucho. Este equipo yo lo compré en $96 con impuestos y algunos descuentos, pero normalmente si tuviera que ponerle un precio sería de $90 a $100. Así que obviamente hay una considerable diferencia en su precio. Por el precio de este nos podemos comprar como 3 del V003, pero este equipo ya es lo último en tecnología y lo último en el mercado, motor vectorial. Rápidamente voy a dar lo que es mis conclusiones, cuáles de los dos equipos prefiero. No quiero venir con fanatismo. Me gusta al día de hoy más el WMARK, no solamente por los accesorios que tenemos carcasas intercambiables, esto, lo otro. No solo es eso, sino que me ha gustado mucho lo que es el uso. Yo valoro mucho lo que es la ergonomía en un equipo, y al día de hoy esta ergonomía es brutal, es excelente. Me siento muy cómodo con este equipo, me brinda una precisión que no había tenido con otra máquina. Me gusta la potencia, me gusta que ya no como los motores magnéticos, que no solamente la velocidad, sino que este equipo ya nos viene con torque. Es un equipo muy completo. Vean el revisado del video anterior. La verdad, yo recomiendo completamente el WMARK. Ahora, si
Si busca un equipo más económico, el 003 es un excelente equipo, excelente potencia, muy buen precio, materiales de construcción. No tengo queja del V003, pero si tuviera que elegir me quedo con el WMAR NGX1, lo último en el mercado prácticamente, y ya China y AliExpress nos están brindando lo mejor de lo mejor. Ya no pueden decir que en China todos los productos son malos, son de malos materiales de construcción, no sirven, porque esto ya es top. Así que banda, esta era la comparativa que les traía sobre la 003 y la WMAR NGX1. Espero que el video les sea de mucha ayuda y saludos.